Saludos cordiales, queridos estudiantes de sexto B del Politécnico Salomé Ureña. En esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar sobre la oración gramatical y sus subdivisiones de las oraciones simples y compuestas. Hoy en día la comunicación es un poder que nos permite desarrollarnos más y mejor. Todas las personas tenemos el arte y la capacidad para comunicarnos, pero ¿cómo nos comunicamos? Existen varios medios de comunicación, tales como podemos comunicarnos oralmente, podemos hacer videollamadas, podemos comunicarnos a través de mensajes, a través de las redes sociales, etc. Al momento de comunicar ese mensaje, utilizamos varias vías para comunicarnos. Esto pueden ser a través del sonido, a través de los gestos faciales, a través de las señas, a través de las palabras y de las imágenes. Un conjunto de palabras conforman una oración, la cual comunica un mensaje de forma clara y precisa. En cambio, las oraciones bimembres, el sujeto o bien es explícito o se puede deducir, es decir, siempre encontraremos un sujeto. Y además, estas están formadas por dos constituyentes, el sujeto que ya hemos mencionado y el predicado. Y siempre van a tener más uno o más de dos verbos. Ejemplo, Pedro llegó a las 3. Mi hermana está muy cansada. El astrónomo brasileño realizó una observación. En el ejemplo, Pedro llegó a las 3. Para saber quién es el predicado y quién es el sujeto, vamos a hacerle dos preguntas a la oración. ¿Quién y qué? Para saber quién es el sujeto, le haremos la pregunta de quién. Para saber dónde está el predicado, le haremos la pregunta de qué. Vamos a ver. Pedro llegó a las 3. ¿Quién? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Llegó a las 3. En esta imagen les tengo unos ejemplos que le ayudarán a diferenciar las oraciones bimembres y unimembres. Como bien nos hemos dado cuenta, el sujeto es de lo que se habla en la oración y el predicado es aquello que se dice del sujeto. En este ejemplo que les tengo por aquí, nos presenta que Joaquín buceó con un bello pez arcoíris. Para saber quién es el sujeto, ¿qué debemos identificar? Bien, buceó con un bello pez arcoíris. ¿Quién buceó con un bello pez arcoíris? Joaquín, o sea, de Joaquín es que se habla. Ahora, ¿qué hizo Joaquín? Buceó con un bello pez arcoíris, o sea, es lo que se dice del sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto. Por eso es que al momento de querer identificar dónde están nuestros dos complementos, vamos a hacer la pregunta de qué y quién para inmediatamente identificar. Ahora, en estas frases de aquí dice socorro, auxilio, fuego. Es imposible identificar el sujeto. Entonces, como bien yo expliqué anteriormente, cuando una oración no tiene sujeto, inmediatamente vamos a saber que es una oración unimembre. Aquí te presento el análisis sintáctico de las oraciones simples. Lo primero que tienes que saber es qué son y cómo se estructuran. Las oraciones simples son las que constan de sujeto y predicado y se refieren a una sola acción y descripción. El sujeto es simple y el predicado describe una acción o descripción del sujeto o sujetos. Se estructuran mínimo por un sujeto y un predicado. Puede tener un verbo o una perífrasis verbal. A continuación te presento los pasos para analizar una oración simple. Ante todo, para hacer este tipo de análisis se utilizan varios términos, los cuales debes conocer. SN, que significa sintagma nominal. SV, sintagma verbal. CD, complemento directo. CCT, complemento circunstancial de tiempo. Y C, complemento circunstancial de cantidad. Estos son solo los que utilizaremos para hacer este análisis, pero existen muchos más. Empecemos con la primera oración. El jugador agredió al árbitro al final del encuentro.
Lo primero que tienes que hacer es dividir la oración en sujeto y predicado. Aquí ya está hecho. El sujeto es lo subrayado en verde y el predicado es lo subrayado en rojo. Y así empezamos nuestro análisis. Él es el modificador directo. El modificador directo es lo que acompaña al núcleo del sujeto. Jugador funciona como el núcleo del sujeto. Eso es todo por el sintagma nominal, o sea, sujeto. Vayamos con el sintagma verbal o predicado. Agredió es el núcleo del predicado. El complemento directo es el árbitro. El complemento directo es lo que acompaña al núcleo del predicado. El complemento circunstancial de tiempo es al final del encuentro. Una nota que debes saber es que el complemento circunstancial de tiempo solamente es una ramificación, pues existe complemento circunstancial de modo, tiempo, lugar, causa, finalidad, compañía o cantidad. En este caso, este tiempo porque dice al final del encuentro. Recuerda que antes de hacer un análisis sintáctico debes dominar todos estos términos. Aquí tenemos otra oración. La princesa solo bailó una vez en su cumpleaños. De nuevo, identifica cuál es el sujeto y cuál es el predicado y empieza tu análisis. La es el modificador directo. Princesa es el núcleo del sujeto. Solo es el complemento del núcleo del predicado. Bailó es el núcleo del predicado. Triple C, una vez. Complemento circunstancial de lugar, en su cumpleaños. Recuerda, practica en casa. Para comprender este análisis solo necesitas tener una constante práctica. Las oraciones simples son fáciles de analizar y no son complicadas. Solo practica y verás cómo al final lo podrás dominar. Hablemos de las oraciones compuestas, definidas como expresiones que poseen más de un predicado, por lo tanto se lleva a cabo más de una acción. Un ejemplo de este tipo de oración es: yo seguía leyendo para terminar la historia, en donde se aprecian, a través de los verbos seguía leyendo y terminar, dos acciones diferentes realizadas por el sujeto yo. Ahora bien, una información muy importante es que el hecho de tener más de un verbo no convierte a una oración en compuesta. Si decimos, he estado acostado toda la tarde, no hablamos de más de una acción, sino de más de un verbo. Es por ello que si deseas identificar si la oración es simple o compuesta, debes contar las acciones que se llevan a cabo en la oración. Una de las características más interesantes de las oraciones compuestas es que éstas están formadas por proposiciones que constituyen unidades de sentido completo. Es decir, en ocasiones estas son independientes y en otras existe una proposición que depende de otra. ¿Cuáles son los tipos de oraciones compuestas? Estas pueden ser coordinadas, definidas como oraciones formadas por dos o más proposiciones simples de igual valor gramatical. A su vez, estas se dividen en copulativas, que indican unión o suma, y sus conectores son y, ni, que. Adversativas, expresan oposición o contraste, a través de conectores como sin embargo, pero, no obstante, aunque. Las disyuntivas expresan significados que se excluyen entre sí. Se utilizan conectores como u, o. Y las explicativas. Una proposición explica o aclara el significado de la anterior, utilizando conectores o nexos como por lo tanto, así que, es decir, esto es. Hagamos un pequeño ejercicio. Identifica las oraciones compuestas coordinadas presentes en el siguiente fragmento del texto, El perfume de Patrick Süskind. Caía sobre ellos como granizo. Sobre un campo de trigo los pulverizaba como un furioso huracán y los ahogaba bajo un diluvio purificador de agua destilada. Tan justa era su cólera y tan grande su venganza. La oración coordinada es: caía sobre ellos como granizo, sobre un campo de trigo los pulverizaba como un furioso huracán, y los ahogaba bajo un diluvio purificador de agua destilada, en la cual se aprecian tres acciones: caer, pulverizar y ahogar. A su vez, podemos darnos cuenta de que la oración identificada es copulativa,
puesto que expresa unión o suma siendo portadora del enlace y. Las subordinadas son oraciones que dependen estructuralmente del núcleo de otra oración llamada oración principal. Por tanto, estas no pueden separarse, pues una depende de la otra. Estas pueden ser sustantiva. Se sustituye por pronombres. Eso, esto, este. Por ejemplo, si decimos dijo que era preferible esperar, podemos sustituirlo con dijo esto. La adjetiva. El pronombre se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales. Por ejemplo, la bota que está allí es mía. Y las adverbiales, que incluyen un adverbio en la oración. Un ejemplo de este tipo de oración es fui cuando el médico me lo indicó. Ahora que ya sabemos todo esto, ¿cómo realizamos un análisis sintáctico de una oración compuesta? Sabiendo que la oración compuesta es aquella que tiene más de un verbo y a su vez expresa más de una acción, es decir, es en realidad la suma de varias oraciones simples enlazadas con nexos o signos de puntuación, podemos iniciar esta explicación con la siguiente oración. Nosotras cocinamos y ellos lavan los platos. El primer paso es interpretarla, con la finalidad de entender si es o no una oración compuesta. Luego, subrayamos los verbos, que en este caso serían cocinamos y lavan. El paso número 3 es marcar el nexo que acompaña a las proposiciones. Ya sabemos que tomando en cuenta el tipo de nexo de esta oración, estamos frente a una oración coordinada copulativa. El cuarto paso es delimitar las proposiciones. Recuerda que en las oraciones coordinadas los nexos se quedan fuera, pues las oraciones simples que las componen son independientes. En el caso de las oraciones subordinadas, como la oración depende de la otra, los nexos sí se incluyen en la delimitación de las proposiciones. En este caso, las proposiciones serían: nosotras cocinamos y ellos lavan los platos. Luego que hemos dividido la oración en proposiciones, se analizan las oraciones simples seleccionadas como si estuvieran solas. Recuerda que el primer paso para analizar las oraciones simples es identificar la morfología que las acompaña. En nosotras cocinamos podemos observar que nosotras juega el papel de sujeto y cocinamos es el verbo. Por tanto, nosotras es el núcleo del sintagma nominal y cocinamos es el sintagma verbal. Por su parte, ellos lavan los platos quedaría de la siguiente manera. Ellos es el sujeto, pues son quienes realizan la acción. Lavan es el verbo, por lo que ellos es el núcleo del sintagma nominal y lavan es el sintagma verbal. Ahora bien, ¿qué serían los platos en la última oración que analizamos? El análisis de esta parte constituye el próximo paso, el cual es identificar los complementos. Los platos responde a un complemento directo en la oración, pues hace referencia a la palabra o frase que recibe directamente la acción del verbo. Se reconoce con la pregunta ¿qué? A veces se puede sustituir por una forma pronominal: lo, los, la, las.